Oye, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Pituca y a Fernando y a AFI, al Club Emprendedor en Aragón, ¿no? Bien, pues entonces he preparado esta presentación sobre las ventas en este momento complejo que estamos viviendo. Lo he preparado bastante y lo más difícil ha sido quitar cosas, porque me apetecía decir muchas cosas y al final, si intentas decir muchas cosas, haces un buen lío. Entonces, bueno, creo que va a quedar un poquito denso, pero bien. Ahí tenéis mi correo electrónico para el que quiera contactar conmigo. Estoy a su disposición para ayudarle todo lo que yo sea capaz. Abajo vemos, pues eso, responsabilidad social en Aragón, abajo a la izquierda, que si alguno de vosotros de los presentes no está incluido en el movimiento, pues que se dirija al IAF, que se informe y que se apunte. Se lo recomiendo, vamos. Bien, pues empezamos. La jornada va a consistir en pasar estos 4 puntos, un breve análisis de la situación que tenemos, las estrategias de venta que considero que debemos aplicar en esta situación, luego ya un poco más largo será la parte 3, que serán diferentes tipos de casos concretos a los que podemos acercarnos más, y luego ya el 4 muy finalmente, pues bueno, un poquito cómo podemos poner en acción lo que hayamos comentado previamente. Y después, naturalmente, que quedará un espacio que creo que es el más importante en el que podamos hablar un poco todos los presentes. Pues empezamos. Bueno, este es Richard Feynman, premio Nobel de Física el siglo pasado, y él decía que para explicar algo bien, para entender algo, lo que habías de ser era ser capaz de explicárselo a un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque un niño de 8 años no sabe palabrejas. Se lo tienes que explicar con maneras sencillas que todos los podamos entender. Y entonces yo, bueno, soy seguidor de este hombre en eso y en todo lo demás bueno que tenga intentaré serlo y voy a empezar por ahí. Voy a intentar seguir su consejo. Bueno, análisis de la situación. Pues el mundo hoy en día tiene una evolución exponencial de nuevas tecnologías, de maravillas que van surgiendo, de facilidad de comunicación, de tecnologías que se mezclan unas con otras, y esto hace que se esté transformando a más rapidez de lo que somos capaces de asimilar. Sobre esto el IAF ya ha hecho mucho hincapié y hace ya 5 años, pues este señor César Alierta, en la Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón, fue premiado y hizo un discurso que podéis encontrar en el YouTube del IAF, extraordinario, hablando sobre todos estos cambios que estaban surgiendo, cómo había que apuntarse a ellos, cómo había que cambiar, cómo había que adaptarse, y es una auténtica maravilla oírlo. Además, como eres tan personal, seguro que os divertís viéndolo. De acuerdo. También el IAF trajo a Cristina Garmendia, también estamos hablando del año 2017 o cosas así, creo que fue en el Foro Pilo, y donde ella habló pues, sobre todos los cambios tecnológicos que estaban surgiendo, y ella es científica, y es una maravilla. Y todos los cambios científicos que estaban surgiendo y de lo importante que era no dejar la ciencia sin humanidades. Aunque ella es científica, lo que defiende es que la ciencia tiene que ir con las humanidades, con la ética, con el cuidado de la persona, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, todas estas 2 actuaciones que yo vi en directo, fui afortunado de verlas en directo, me encantaron, pero es que además coincidían con libros que yo había sacado del Teleditorial. Jerry Kaplan, ya en el 2015, escribió Abstenerse Humanos, que fue premiado por The Economist como uno de los libros más importantes, donde ya se hablaban de todas las cosas que tenemos ahora, de cómo se transforma el trabajo, cómo vienen los robots, cómo vienen los sistemas informáticos, pero sobre todo tratarlo de una manera de cómo afecta a las personas, a cada uno de nosotros, a la sociedad, a la rapidez que hay que tener para seguir aprendiendo nuevas cosas y los cambios que había que hacer en la sociedad, en la universidad, etcétera, ¿no? Os recomiendo esos libros también. Y para que nos hagamos una idea de lo rápido que va esto, fíjate la frase de abajo: los grandes productos de los siguientes 20 años todavía no han sido creados. Es decir, ahora tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos este tipo de productos, WhatsApp, etcétera. Pues los grandes productos en los que vamos a pasar metidos los siguientes 20 años todavía no han sido creados. O sea, si te crees que esto ha cambiado, esto no ha hecho ni empezar. Porque el cambio cada vez va a ser más rápido y cada vez hay que estar pues, más a gusto con ese cambio y aprender a estar constantemente aprendiendo cosas. Este es Kevin Kelly, autor de Lo Inevitable.
que también son todos los libros que hemos publicado con Teleeditorial. Es un auténtico crack. Es el fundador de la revista Wired en Estados Unidos, que en los años 90 ya empezó a seguir todo lo que era la web nueva, que empezaba Internet. Y hasta hoy sigue. Bien, pues la sociedad española, aquí tenemos una foto o sea, la sociedad aragonesa, aquí tenemos una foto de la Sala de la Corona el día que presentaba Acceso Abierta, le daban el premio. Pues aquí tenemos de todo, porque así como hay personas que ya se han sumado a este cambio tecnológico, pues hay una parte de la sociedad que sigue sin enterarse de todo lo que está cambiando todo esto. Y entonces, bueno, ahí estamos, por ejemplo, pues Alfonso Solans, que está ahí en la foto, o Ricardo Moore, pues ya están montados en el tema tecnológico con sus empresas y sus cosas. El gobierno de Aragón, señor Lambán, pues fíjate, te ha traído aquí a Amazon, servicio en la web de Amazon, ¿no? Te lo está trayendo. Es decir, que estamos haciendo cosas muy importantes aquí en Aragón conforme esto. Hace falta que todo el mundo... ¿qué se dice esto de...? Ayer decían en una charla y decía, la historia te enseña, pero nosotros no aprendemos, ¿no? Pues eso, que no nos pase eso como sociedad, que todo lo que nos está diciendo César Abierta, Garmendia, lo asimilemos y emprendamos el cambio, ¿de acuerdo? Pues esto es solamente la introducción. En este momento, con eso que estaba ocurriendo ya, ¿qué ocurre? Pues eso, que por atender la alerta sanitaria tomamos unas medidas. Las medidas son que todos nos quedamos en casa y entonces las tiendas no venden, las personas no compran y hay una crisis de demanda, como vemos a la izquierda, donde, aunque los productos son todavía capaces de llegar a las tiendas están cerradas, excepto las cosas de necesidad. Bueno, y de ahí, ¿qué ocurre después? Que como las personas están en su casa y no van a las empresas, ya hay crisis de suministros y se origina también la crisis de oferta. La crisis de demanda y de oferta a la vez es una barbaridad. En realidad, si lo pensamos bien, en el caso de que el virus ya se controle y pase a ser una gripe muy maligna y con más muertes, pero una gripe maligna, pues volveremos a las vidas normales, pero las vidas normales nuestras con todos los cambios que se estaban produciendo. Pero aun con todo, ha habido como, en ese caso, será todo como un reset, como cuando en el ordenador lo reinicializas. Lo que pasa es que los segundos de reinicializar el ordenador, aquí han sido un par de meses que a las empresas les suponen mucho dinero. Si en Zaragoza hay 40.000 autónomos, pues 40.000 autónomos tienen que pagar los gastos de empresa sin tener ingresos. Y eso no es posible. Incluso en Estados Unidos, una de las mayores empresas grandes de alquiler de automóviles no ha tenido dinero para seguir existiendo. Entonces, ese es el problema que hemos tenido. Y ante ese problema, el gobierno de Aragón hacía una encuesta, les preguntaba a las empresas sobre 8 o 10 ítems y les decía que cuáles son las que más les preocupaban en los siguientes momentos. Y esto es lo que respondían. Lo que más les preocupaba es la línea morada, violeta o lo que sea ese, que decía que lo que más les preocupaba era la financiera y la comercial. Es decir, si vamos a estar unos meses parados y no hemos recibido ingresos, pero sí que hemos tenido los gastos, necesitamos liquidez y ese es el tema financiero. Y la mejor manera de conseguir liquidez es vender, tener el tema comercial. El tema comercial es absolutamente necesario, es tan necesario como respirar en una empresa, es el tema comercial. O sea, y entonces este es el tema que ya nos lleva a lo que yo conozco, que son las ventas. Estrategia de ventas. En esta situación que tenemos, antes de empezar a hablar de la estrategia de ventas, os presento este esquema en el que, porque muchas veces se está un poquillo despistado sobre el tema de las ventas, ¿no? O sea, las ventas es una cosa que no te lo enseñan en ningún sitio y que es importante aprender. Pero es que además más del 10%, el 11% de los trabajadores de Europa y de Estados Unidos, por ejemplo, y el resto del mundo, están trabajando en ventas. Y sin embargo, bueno, pues es un trabajo que te ponen, venga, a vender. Y si no vendes, te despiden y cogen a otro. ¿Cierto? Pero lo ha enseñado usted antes. Bien, entonces, encuentro que hay, si queremos estructurar esto, encuentro que hay 5 áreas a trabajar para ser capaz de obtener resultados en ventas. Estas 5 áreas, arriba pone el área que tendría que de estructura de la empresa, estrategia de la empresa y marketing. Después, en el centro tenemos las ventas propiamente, qué se hace para vender, por qué se hace, cómo se hace, cuándo, técnicas y herramientas de ventas.
Pues solamente con esto que nos enseña en ningún sitio esa pastilla del centro, no es suficiente. Hace falta las 5 áreas desarrollarlas para que nosotros vendamos. Después tenemos a la derecha el área de motivación. Ya lo decía Henry Ford, ¿no? Decía, tanto si crees que eres capaz de hacerlo como si crees que no eres capaz de hacerlo, tienes razón. Entonces, cómo enfrentas una tarea es lo más importante de cara al resultado que vas a tener. Y sobre todo un vendedor que depende de mucho sus resultados de lo que digan las otras personas, pues tiene que tener una motivación grande para eso. Y luego a la derecha tiene que ser capaz de gestionar las situaciones. Gestionar, pues cuando todo va bien, no salirse de la parra, y cuando todo va mal, ser capaz de remontar el vuelo. Porque, claro, especialmente al vendedor propio le interesa estar mucho tiempo viviendo de su trabajo, ¿no? Por lo tanto, tiene que saber gestionar las situaciones. Es lo que se llama la inteligencia emocional, más elegantemente. Yo lo he puesto así, gestionar situaciones, porque tampoco hace falta más. Y luego de abajo tenemos los procesos. En muchos sitios en una empresa hay un marketing y hay unos procesos, le dicen al vendedor, haz esto, pero como no le explican por qué y no le explican las técnicas de venta, pues solamente es como una especie de, no sé, como de lorito que intenta. Entonces, hay que trabajar las 5 áreas. Hay que trabajar las 5 áreas. Bien, seguimos un poquito. He clasificado también principalmente, porque la venta es muy diferente según seas una gran empresa, según seas un especialista en ventas o según seas una persona que hace muchas cosas. Por eso he puesto este pequeño esquema. 5 casos diferentes. Pongo arriba, especialistas en ventas. Las grandes empresas tienen especialistas en ventas y los vendedores profesionales están contratados solo para vender, son especialistas en ventas. Pero luego por abajo he puesto un agente libre o una startup que son multitareas. La misma persona que es la que te diseña las cosas es la que tiene que vender sus productos. Todos tienen que saber vender, pero tienen que atender diferente. Y en medio he puesto lo del comercio, que es una cosa entre medio de las dos. Bien, entonces, una empresa grande tendrá que atender todas las 5 áreas. Los vendedores profesionales o los equipos de venta tendrán que atender principalmente las 3 áreas del centro: motivación, ventas y gestión de situaciones, porque lo que es el marketing ya le viene dado y los procesos les vienen dados. Entonces, es decir, que lo que estoy intentando explicar ahora, que a ver si queda claro, es que cada uno de los casos concretos tiene que atender más o menos a distintas áreas. El emprendedor será muy importante que atienda a su propio marketing y ya diseñe la empresa desde el principio con la intención de que esté su producto o servicio cerca de los que lo van a utilizar. Eso será lo más importante, diseñar la empresa de manera que el producto salga hacia los clientes. Bueno, una vez situado esto digamos que hasta ahora ha sido todo introducción y situación, ahora ya vamos a ofrecer un enfoque para esto de las ventas. Antes de ello, fíjate esta frase de aquí, Gregory Mankiw. Este es un economista, profesor de Berkeley, Universidad de Berkeley, y ha sido asesor de presidentes de los Estados Unidos y todo esto. Y tiene un libro que es Fundamentos de Economía, donde el primer capítulo es los 10 principios de la economía. El principio número 3, las personas racionales piensan en términos marginales. Por racionales son las personas que piensan, que hacen lo mejor posible para obtener sus resultados, para obtener sus objetivos. Y objetivos no tienen por qué ser nada maquiavélico. Puede ser una persona, si quiere estar más con su familia, pues, ¿cómo puedo hacer yo para organizar mis tiempos y maneras para estar más con la familia? Bien. Y luego, en términos marginales, quiere decir que lo que haces es ajustes para conseguir tus objetivos. Es decir, si por ejemplo comemos naranjas y nos suben las naranjas, no nos ponemos en huelga de hambre. Lo que hacemos es, pues, o bien comer un poco menos de naranjas, o bien gastar un poco más de dinero en naranjas, o cambiar algunas naranjas por peras. Es decir, hacer maniobras para seguir cumpliendo nuestros objetivos. Entonces, yo cuando diseñé este curso, o esta charla de hoy, que era cuando empezó el problema, que más asustados estábamos todos, sí que era muy importante aquí esta frase, intentar que nos diga a todos que estemos tranquilos, que estemos centrados y que gestionemos las cosas sin entrar en alarmismos o en extremos. Por eso lo he puesto aquí. Hoy día, claro, ya han pasado días, pues ya han desaparecido.
y corremos a riesgo casi de estar en lo siguiente, de no terminar no haciendo nada. Y sí que hay que hacer ciertos cambios. Post de blog dice esta frase: es fácil hacer que las cosas sean difíciles, pero es difícil hacer que sean fáciles. Entonces, muchas veces es verdad que nos complicamos la vida nosotros mismos. Este hombre, Horst de Blok, tiene ahora 60 años y en 2007 empezó con un pequeño equipo de 4 o 5 enfermeras a cuidar a las personas en sus casas. Porque cada día, como las personas cada día vamos haciendo más mayores, llegamos a mayor edad, necesitamos cuidados de los mayores en los domicilios, y este hombre atendió desde 2007, se dio cuenta empezó con un equipo de 5 enfermeras en este momento. Tiene 10.000 enfermeras y factura 250 millones de euros al año. Y lo que él dice, ¿sabes cuántos administrativos tiene? Tiene 6 administrativos para hacer esto. Y él organiza todo, equipos de enfermeras de 10, 12 personas que atienden a unos 25 clientes, y ellas mismas se organizan, toman las decisiones de quién va a estar aquí, quién va a estar allá, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a llegar a lo. Entonces dice, la complejidad le interesa mucho a los managers, que si no, no pintarían nada, pero muchas veces las cosas son más, si nos las hacemos fáciles, incluso funcionan mejor. Bernard Marr, que es otro autor muy reconocido, especialista en varios temas de empresas, especialmente en Big Data, ha trabajado con Google, con las fuerzas aéreas inglesas, con Land Rover, etcétera, etcétera. O sea, es un pedigrí extraordinario. Yo le he publicado ya 4 libros y dice, necesitamos tener un plan estratégico de una página. Y dice, con lo Big Data lo dice, antes de recoger datos, hay que saber qué estrategia, para qué quieres los datos, qué es lo que quieres hacer, qué estrategia tienes. La estrategia va antes que las herramientas digitales. Bien, entonces el planteamiento que yo propongo para este momento de ventas es de pasar de pensar, eres mi cliente y te tengo que vender cosas, a ver qué saco de ti cliente, a decir, eres mi cliente y soy tu proveedor. ¿Qué necesitas? Esta sería la primera idea más propia y que querría yo introducir en el curso. Lo demás ha sido introducción. Hacer ese planteamiento. Dile a tu cliente, oye, mira, yo soy tu proveedor, ¿qué necesitas? Y luego después dile, ¿y cómo quieres que te lo suministre? Entonces, si atiendes a cómo quiere ese cliente tuyo que le lleguen tus artículos o servicios, y tú te vuelcas en lo que él necesita, todo va a ir bien, va a ser el factor humano el que va a actuar, y yo creo que dando con estas 2 preguntitas, estas 2 frases, yo creo que hagamos la diferencia. O al menos esta es mi idea. Aquí tenemos a Jordan Belfort, no sé si sabéis quién es. Es el lobo de Wall Street que hizo la película de Leonardo DiCaprio. Este es todo lo contrario a lo que yo propongo. O sea, este hombre lo que hacía era, le llamaba el straight line, como se pronuncia en inglés, la línea directa. Tenía un guión y en ese guión se trataba de avasallar a sus clientes, eso sí, con un salero y una categoría impresionante, pero avasallar a sus clientes para que le digan que sí a él y le den la pasta a él. Entonces, esto no es lo que recomendamos y no es el camino. El camino es el de este hombre, Stephen R. Covey. Todos habremos leído Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él se trata por poner el factor humano, la ética del carácter. La ética del carácter, que lo que te hace es, tú tienes que tener un carácter que te haga ser una persona en la que se pueda confiar. Y entonces tus clientes pueden confiar en ti, tus colaboradores, tus empleados, en caso que los tengas, pueden confiar en ti, etcétera, etcétera. Y a la confianza, la confianza es el alimento de la velocidad. Y la velocidad es clave en los negocios y en la vida. Ser rápido en las cosas, pero de buena manera. Entonces él dice que hay que centrarse en lo más importante, que es un poco lo que he intentado yo conseguir con esas 2 preguntas que he buscado. ¿Qué es lo más importante? El cliente. Cliente, ¿qué necesitas? ¿Y cómo quieres que te lo suministre? Y entonces, luego hay que tener las ideas claras. Si a nivel un poco de liderazgo, si tú tienes un equipo de ventas o tienes unos colaboradores, unos compañeros en una startup o tienes tus clientes, pues tienes que tener las ideas claras. Las ideas claras, si tú tienes un equipo y el día que hay problemas le dices, mira, estamos en la empresa con este cierre puede estar fatal, podríamos terminar que cerrar, vamos a hacer esto y esto, lo hacemos por este motivo, por el otro motivo y luego volveremos a ser como siempre. Pues eso todo el mundo lo va a entender
y vas a transformar la ansiedad de las personas en energía. Entonces, esto es un poquito. Y otro ejemplo de ética de carácter es Chris Gardner. Chris Gardner, este es el auténtico Chris Gardner, que es el personaje que hizo Will Smith en Busca de la Felicidad. Este Chris Gardner, tú le oyes hablar, tiene una entrevista con Margarita... vaya, si ponéis Chris Gardner entrevista a Marga, te va a salir en YouTube. Y entonces es que le ves y dices, bueno, es fabuloso, cómo se preocupa a las personas, cómo transmite, qué comunicación tiene, y así es como tenemos nosotros que movernos. Bueno, y hemos llegado ya a... Vamos bien de hora y hemos llegado ya a casos concretos. Ahora, como hemos dicho que había diferentes tipos de ventas, porque hemos visto que había una empresa, si eras especialista, vendedores profesionales, o bien agentes libres, o bien emprendedores, pues vamos a poner o bien comercio de cercanía, vamos a intentar tratar 4 puntos de 4 aspectos diferentes, que uno sí que le irá a uno, el otro no le irá al otro. Bueno, vamos a ir por ahí. Lo primero que vamos a tratar es los canales de venta. O sea, si estábamos diciendo, eres mi cliente y cómo quieres que te lo suministre, qué necesitas y cómo quieres que te lo suministre, pues ¿cómo hacemos eso? Pues lo hacemos observando el canal de ventas y distribución, en qué punto falla. Porque, claro, cuando yo diseñaba esto, estábamos las empresas cerradas y entonces había realmente la distribución de nuestras cosas fallaba en algún punto, ¿no? ¿Qué canales o canales utilizas? Es lo que te tienes que preguntar a ti mismo. ¿Dónde se ha visto el canal interrumpido? Y hacer ajustes o cambiar de canal. Y esta es una recomendación muy importante, por eso la he puesto en mayúsculas. En el momento de hoy de crisis, se recomienda tener multicanales, es decir, tener ingresos por un par de sitios. Trabajaremos los canales y el modelo de negocio. Pero hay un poco superficialidad, porque se está diciendo que lo que tendríamos que hacer es, venga, hay que hacer una página web, hay que vender por internet. O sea, sí o no, o sea, eso hay que mirarlo más despacio y hay que mirar los pros y contras, y es lo que vamos a intentar en las siguientes diapositivas, poder daros pautas de pensamiento para hacer eso de una manera que os haga bien. Bueno, ese es Steve Bank, que es fue el profesor de startups, que fue, digamos, pionero. Uno de sus alumnos más destacados es el Osterweider, que es el de modelos de negocio, el libro tan famoso que tal. Y otro Ries, que también tiene otro libro famosísimo, también es alumno suyo. Entonces, por internet tienes en YouTube un curso de él, un mock de él, subtítulo, o sea, sobre hablado en español, que lo hizo un tal Néstor Guerra, y merece la pena. Entonces, de ahí cojo los dibujillos, no se va a enfadar conmigo, los dibujillos que uso a continuación los he cogido. Bien. Este esquema lo que intenta es poner, hemos puesto productos físicos, productos virtuales, y lo hemos cruzado con canales físicos, canales virtuales. A la derecha, abajo a la derecha, primero solo había unos canales físicos donde se vendían los productos físicos. Y ya tenemos después, en 1950 o por ahí, cuando se vuelve habitual, a la derecha arriba, que sea el canal físico de ventas con productos virtuales, por ejemplo, pues los seguros o las acciones. O sea, eso ya se vuelve más habitual, que en los años 50-60 pues se venden acciones cualquiera, seguros, etc. Son ya productos virtuales que no existen físicamente, pero que se vendían físicamente. Y luego ya a partir de los 90, pasados los 95, ya es cuando se pone la web y tenemos abajo, a la izquierda, vender productos físicos con Internet. Esto, pues precursores, pues Amazon, precursores que empezó vendiendo libros simplemente, o por ejemplo Carlos Barrobés en España, que empezó vendiendo a todo el mundo artículos de montaña para preparar las grandes expediciones al Everest, las preparaban por Internet en la web. Y ya, a partir de los 2000 es cuando ya surgen, pues nos damos cuenta que nos parece que sean como toda la vida, pero Facebook, Twitter, todo esto son nacidas, pues eso, en 2004, 2006, YouTube, todos estos, que son venta, o sea, artículos virtuales en venta virtual.
Ok. Pero no es tan sencillo como eso, no solo es cada canal físico o virtual tiene más posibilidades. Por ejemplo, aquí tenemos la cuarta casilla, es el canal de distribución físico. La cuarta casilla es que tú vendas directamente, tener una fuerza de ventas directa. Tú vendes tus propios artículos, ¿vale? Luego, abajo, distribuidores. Y distribuidores lo puedes hacer de dos maneras. Los distribuidores llevan a todas las tiendecillas tus productos, entonces tú le pagas al distribuidor, tienes menos gastos, le pagas al distribuidor. O bien distribuidores que le llevan a los dealers, a los repartidores. Es decir, por ejemplo, las casas de automóviles tienen distribuidores que son los concesionarios. Los concesionarios son muchos son de particulares, otros son de las propias marcas, y entonces ahí esos son los que venden los productos. O bien, por ejemplo, las editoriales, tenemos distribuidores que llevan a las librerías, esos son los retailers. Es decir, que hay varias maneras diferentes de estar en un canal físico. O tú puedes estar en un canal físico, lo primero de arriba, que por las siglas en inglés, quiere decir cuando tú le vendes componentes a alguien que hace algo. Si tú, por ejemplo, le estás vendiendo componentes a la General Motors, pues entonces él luego va a salir el coche, va a llevar tus componentes, nadie tiene por qué saber que son tuyos, es otro canal de salida de tus productos, de venta de tus productos. Se lo vendes directamente al que los lleva al mercado. Bien. Y luego, en la venta web lo mismo. Podemos tener arriba venta web, venta virtual, ¿no? Podemos tener un comercio propio, o sea, nosotros podemos montar en Internet una tienda propia. Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que a ver quién va a la tienda esa, porque es que Internet es grandísima y tiene miles de páginas, entonces que vayan a tu propia web a comprar cosas es dificilísimo. Por eso existen otras posibilidades donde va a ir mucha más gente. La siguiente es que tú vayas a la App Store, pongas una app, a Google Store pongas una app, y esa app es la que vende tus productos. Y la siguiente, la tercera, pues es dos pasos de distribución, que es lo que le llamamos nosotros aquí la plataforma, y es que estés en Alibaba o en Amazon. Entonces tú, gracias a que Amazon llega a todos los sitios, pero claro, tú en Amazon no eres nadie. En la web de arriba eres el más importante porque solo estás tú, porque es lo tuyo, pero no va nadie. En Amazon va todo el mundo, pero no eres nadie. Pues todo eso hay que estudiarlo y hay que matizarlo. Luego agregador son, pues por ejemplo Booking. Booking es un agregador, coge todos los hoteles y tú vas a Booking y eliges un hotel allí y entonces se te lleva la comisión. Es una pasada. O sea, se te lleva el agregador, se te lleva, pues no sé si, me parece que a un hotel se le lleva el 17, entre un 10 de publicidad y otro 10 del propio tal. Entonces se lleva a lo mejor casi un 20% de lo que tú pagas, de lo que paga el cliente. Pero claro, te lleva muchos más clientes. Entonces esto de las plataformas, lo que decía Carlos Barrabés, utilízalas mientras a ti te interese. Estás con Amazon, mientras te interese. El día que no te interese, pues no estás con Amazon. Te buscas otra posibilidad. Bien, y entonces aquí un emprendedor con muchas ganas y mucho eso dice, pues yo voy a usar todas, pim, 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 pim. Pues no, vete más cuidado. O sea, utiliza una que sea la más adecuada a ti y ponte en otra más. Es decir, es buscar tener dos o tres que no se pisen unas a otras. Hay que mirar un poquito todo. Social commerce es la venta en, pues si ponía la Facebook tiendas o la venta por redes sociales. Bueno, vamos a ver si... Entonces, ¿ahora qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que ahora hay que hacer la matemática. Aquí tenemos un dibujo matemático, ¿vamos a ver? Bien, vamos bien. Tenemos un dibujo matemático de si tú vendes tus propias ventas. Entonces, tú tienes las cosas que vendes. El primero cuadradillo a la izquierda es lo que te han costado. Vale. Después tienes lo que te cuestan tus gastos generales más tus gastos de venta. El cuadradillo azul. Y luego en verde lo que has ganado. El 10% de la izquierda es en azulillo claro. Esos son los descuentos que se hagan al final al cliente. Entonces, claro, cuando tú coges un distribuidor, tú multiplicas tu capacidad de llegar a los clientes, pero encima disminuyes tus costos de los selling costs, los costos de venta tuyos los disminuyes, pero disminuyes el beneficio que vas a tener. Ese me parece que es el siguiente dibujo. Ahí lo tenéis, el beneficio ha disminuido de 37 a 22,
tus gastos han pasado de 20 que eran antes solamente a 15 porque ya no te gastas nada por vender, ¿eh? Pero claro, el resuelve se queda a los 20. Entonces tú tienes que hacer la matemática de ver cómo te va mejor la cosa. Y la matemática no es tan fácil como comparar un cuadro con el otro. Porque la matemática también tiene que tener en cuenta la multiplicación de que si vendes de una manera vendes más y si vendes de otra manera vendes menos. Entonces tienes que multiplicar. Aquí solo gano 22, encima solo gano 22, pero solo gasto 15, hay que hacer la diferencia. Pero ¿cuánto vendo? Vendo mucho más. Bueno, pues todo eso. Y luego, pues claro, si estás en un sitio tiene la afectación a la otra, ¿de acuerdo? Y esto sería otro ejemplo de cuando tú, por ejemplo, ves que vendes componentes para General Motors, lo de arriba es el precio del coche con toda la distribución de costos y pagos de un coche, pero eso no te importa a ti, solo te importa la parte de la izquierda que está marcadita en el círculo, que es lo mismo que antes, todo lo que te ha costado a ti hacer el componente, todos los gastos generales que tú tienes, el beneficio que tienes y ya está. Solamente la parte que pone Just Revenue, como se pronuncia esto en inglés. Ok, pues todo esto requiere una reflexión serena, tranquila, un análisis apoyado de gente que sepa hacer matemáticas, hacer unos Excel y decir, oye, y con este canal pues podremos multiplicar por 1000 ventas, pero con este otro hacemos, a lo mejor ganas más dinero haciendo 100 ventas tuyas que 1000 en la web, pero a lo mejor no solo se trata de ganar dinero, también se trata de crecer. Hay que mirarlo todo despacio. Y no solamente es decir, hay que estar en la web, porque hay que estar en la web, repito, o sea, si tú te pones en una web, hay miles de páginas de web. Entonces tú piensas tú como comprador. Tú como comprador, cada vez que vas a comprar cualquier cosa, ¿te pones en la web de eso? No. Y eso no lo hace nadie. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, ¿quién ha triunfado vendiendo en su propia web? Pues mira, te digo, por ejemplo, un caso de aquí, es Sánchez Broto, que es un portero profesional de fútbol que estuvo en el Zaragoza también, jugó bastante, casi llegó a primera, pero jugó en segunda división, imagino que lo conocéis todos, y apoyado por su padre, por sus hermanos, montó una empresa de distribución de artículos específicos para porteros. Entonces, como a él le conocían los porteros de fútbol de toda España y esos se relacionaban con los de toda Europa, pues él por Internet puso una tienda y vendía sus artículos por Internet, pero los artículos específicos para porteros. Porque claro, un portero iba a esa web en la que podía confiar de un conocido suyo, de un amigo suyo, y podía encontrar los artículos que precisamente a los porteros les importan todos reunidos. Y lo podía comprar y se lo mandaba. Pero ¿por qué iba a la web? Iba a la web porque él es valioso. No porque tú pongas una web y vaya la gente. Tú pones una web y no va nadie. Ese es el peligro de lo de las web. Bien. Bueno, y luego aquí ya, no sé hasta dónde nos interesa o tenemos cómo vamos a llevar, pues, profundizar más o menos. Bien, pues sí, vamos a seguir. Entonces, este es el cono de ventas. Esto es el canal físico y el canal virtual. El cono, entran los posibles compradores por aquí, por la izquierda, y luego tú primero consigues clientes, que es lo que pone en el primer get, consigues clientes, después los clientes que consigues los mantienes y después intentas que crezcan el más número de clientes o el más gasto en tu negocio. ¿Okay? Pues todo eso también tiene un montón de componentes matemáticos que hay que estudiar con mucho cuidado. Ok, bien. Después vemos eso del viral load que pone ahí en los distintos sitios, que es sencillamente, hablando en español, que te recomienden. Lo de siempre. Oye, ves allí que esos tíos son un majos. Eso es lo que mejor sale de números y lo que de verdad funciona y lo que tenemos que perseguir. Vamos a verlo más despacio. ¿Cómo consigues que entren aquí, esas flechitas que hay entrando en tu cono? ¿Cómo consigues que entren los clientes en tu negocio? ¿Cómo consigues que los clientes vayan a comprarte? Bien, pues puedes hacerlo pagando con relaciones públicas, pagando con publicidad, pagando haciendo ferias de muestras, webinars, haciendo publicidad por email o pagando el SEM. Pagando el SEM es que tú pagas porque cuando algunas palabras clave que funcionan con lo tuyo se busque, pues entonces aparezcas tú allí en esa página para que el cliente pueda clicarte. Entonces tú pagas una pequeña cantidad por eso y pues eso lo pagas en Google, lo pagas en el buscador de Google, o lo pagas en Facebook, o lo pagas en estos sitios. Okay. Eso es
una manera de conseguir clientes. Y luego hay otra manera que es sin pagar y es pues, que te publiquen cosas en la prensa, hacer conferencias, tener un blog, hacer artículos, estar en social media. Eso son cosas gratis y también por eso puedes conseguir clientes. Una vez esos clientes llegan, bien sean pagados o no pagados, pues tienen ese cono. Primero es que te conozcan, después es que les intereses, después es que te consideren como para comprar y después es que ya compren, ¿no? Una vez ocurre eso, lo que hablábamos, así obtienes los clientes y luego lo que te interesa es que esos clientes que han comprado estén satisfechos como para recomendarte. Porque si has pagado por conseguir a esos clientes, esa recomendación te será gratis. Y entonces conseguirás más clientes todavía y esos clientes ya no entran solo a conocerte, ya entran recomendados por otra persona, ya entran considerando comprarte. Entran más avanzadamente. Ok. Después tenemos mantener los clientes. Cuando ya esos clientes te han comprado, pues cómo te lo montas, para que esos clientes se mantengan contigo. Pues esos programas de lealtad, pues las aerolíneas estos de millas gratis, de vuelos gratis o ese pequeño descuento en las tarjetitas, ese tipo de cosas. Otra manera de hacer que los clientes te tengan lealtad es ir haciendo mejoras en el producto. Pues cuando sacas, por ejemplo, hace muchos años, Windows 1, Windows 1.3, Windows 2, Windows 5, pues la gente va volviendo siempre, permaneciendo en tu producto, en muchos casos también pagando por él, y es lo que se busca al final, claro, y esa es una manera de conseguirlo también. Y luego la satisfacción propia de los clientes. Y después tenemos cómo hacemos que esos clientes crezcan o gasten más. Entonces, lo puedes hacer de distintas maneras. Por ejemplo, lo puedes hacer con típicos y atípicos. Por ejemplo, es en una peluquería, vas a cortarte el pelo, pero te compras el champú. Entonces, vas a una cosa, pero sacas otra. Típicos y atípicos, eso es una manera. O venta cruzada, que se dice también. Luego también lo puedes hacer poniendo un producto tuyo básico al que más gente accede, pero luego pueden crecer a productos mejores. Tú vas poniendo el producto con más características o con más calidad, entonces esa persona que ha entrado ya en tu marca, ha entrado a comprarte, pues luego pasa a comprarte cosas de más valor. Y luego pues las referencias, como estamos viendo. Es decir, que hay distintas técnicas y sistemas de conseguir que los clientes que ya están en tu negocio gasten más dinero contigo. Y esto es, como digo siempre, las referencias, eso está marcado ahí más oscuro porque eso es precisamente lo que te sale lo mejor. Son clientes de más calidad que van más directos ya a contar contigo, más predispuestos y que no te han costado dinero de conseguir. Y eso se consigue dando satisfacción al cliente, dándole al cliente lo que él quiere, lo que él necesita, volcándote en él. Eso es lo más importante. Yo supongo que este logo de Wall Street no tendría muchos viral loop, no tendría muchas recomendaciones posteriormente. Vale. Ok, he dado para atrás siempre para adelante. Ok. Y luego cuando estamos, esto era por el canal físico y la diferencia con el canal virtual es todo igual, solo que es cuando entran en el cono tuyo es que te conozcan y que te compren. A veces tiene tres partes. O sea, una, van a tu web, dos, te pagan ya por algo en tu web. O bien, la otra manera es van a tu web, usan tus productos gratis, que se los das gratis hasta cierto punto, y después ya a partir de allí, pues venga, hazte ya premium y paga dinero por utilizar los productos. 1000 ejemplos. El resto será lo mismo. Entonces, tenemos que hacer aquí la cuenta matemática de ver cuánto te cuesta un cliente. Imaginemos que cada cliente que entra por el cono, ves ahí que pone 0,50. Te cuesta 0,50 euros porque has pagado publicidad y SEM y todo esto, pues la media te cuesta 0,50 euros cada cliente que entra por aquí. Consigues que entren 10.000 clientes. Eso te ha costado 5.000 euros. Y de ahí consigues que te compren 50. Eso quiere decir que te ha costado cada cliente 100 euros.
Luego el beneficio, no lo que se gaste el cliente, el beneficio que te deje ese cliente tiene que ser mucho mayor. O sea, cuando nos ponemos a hacer una propia web y dice, no, vamos a hacer la web y vamos a pagar SEO y vamos a conseguir clientes, tú fíjate toda la cuenta matemática que luego te tienen que satisfacer. Estos son cosas bonitas para cogerlas a gusto, para estar calculando y para planear para tu negocio lo mejor posible, pero hay que entenderlas, porque si no las entiendes, pues son palabras en inglés. Y con palabras en inglés no vamos a ningún sitio. Okay. Entonces después tenemos que tú vas perdiendo clientes, que lo tenemos en rojillo y marcado abajo. Tú pierdes un 5% de clientes al mes o pierdes un 1% de clientes al mes, parece que sea casi lo mismo. Si tú pierdes un 5% de clientes al mes, en 20 meses has perdido todos los clientes. Y si pierdes un 1% de clientes, los has perdido en 100 meses. Por lo tanto, es importantísimo no perder clientes. O por lo menos, por supuesto, vas a perder algunos clientes por la propia vida, ¿no? Pero perderlos lo mejor posible. O sea, hay que invertir más dinero todavía en no perder clientes. Es más barato mantener un cliente que conseguir los clientes por el cono los nuevos. Todo esto, como digo, esto es superficial todo, bueno, superficial, lo estamos mirando hasta un cierto punto, pero luego es para trabajarlo despacio. Antes de tomar una decisión, una vez ya has tomado la decisión, rápido, a por ella. Entonces, ¿cuánto te va a dejar ese cliente en toda su vida? Es lo que pone el lifetime value, ¿cuánto, o cómo se pronuncia en inglés? Pues lo que ese cliente te deja en toda su vida, lo tenemos que partir por lo que te ha costado adquirirlo, puesto por la adquisición, y te tiene que dar una proporción como la que estamos viendo aquí, 3:1 o mayor, porque date cuenta que te ha costado 1, te deja 3, pero de esos 3, parte es el costo ya del propio producto que le has vendido, parte son tus gastos generales, entonces ya no te va a quedar casi beneficio. O sea, tiene que ser 3:1 mínimo. Okay. Bueno, para casos, por supuesto, es hacer la matemática, pero un poco estamos hablando para hacernos una idea de eso. Y dice, ay, me ha costado 100 tener un cliente y me ha dejado 200. Sí, pero es que tu producto ya te ha costado otros 100. ¿Y los gastos generales? ¿Y el beneficio? Bien, y entonces aquí ya hemos un poco visto, hemos analizado los canales de venta. ¿Qué más habríamos de decir sobre los canales de venta? Los canales de venta en este momento en el tema del COVID se habían visto parados en algunos puntos y yo creo que esto rápidamente ya se ha subsanado. Una de las cosas que ha sido una maravilla ver cómo se han manejado ha sido la gente de logística y todo esto. Las distribuciones, por ejemplo, las distribuciones de libros han continuado sin interrupción. Las distribuciones de libros, donde se han parado son las librerías que han estado cerradas. Entonces, pero las distribuciones han estado activas, es decir, los canales logísticos han funcionado bien, ¿no? Entonces, por eso es lo que decía yo, volviendo un poco a las ideas principales. Cliente, ¿qué necesitas? Y cómo quieres que te lo suministre, ¿no? Entonces, pues bueno, si el cliente a partir de ahora te quiere comprar por internet, pues se lo tendrás que dar por internet, pero si te quieres seguir comprando en la tienda, pues véndeselo en la tienda. Agentes libres. Aquí tenemos una nueva cosa que vamos a tocar tranquilamente. Yo ya hace un año publicamos en Teleditorial un libro que era The Gig Economy. The Gig Economy, trabajando en la Gig Economy. ¿Esto qué es? Esto es una tendencia que ya pues los informes del TOI, de Accenture, de empresas de este tipo así, consultorías, decían que el 50% del trabajo, esto lo decían ya hace un año o 2 años, que el 50% del trabajo en poco tiempo iba a ser de agentes libres y iba a ser por Gig Economy. Gig Economy, Gig es una palabra del inglés que utilizan los músicos. Entonces, por ejemplo, los músicos de jazz, que ellos lo que hacen, oye, que tengo un conciertillo o un concierto aquí. Oye, ¿te vienes tú a hacer de bajo? Sí, pues oye, ¿y quién puede tocarnos la guitarra? Pues ¿se sabe las canciones? Sí, pues venga. Y entonces se juntan para dar el concierto, reparten el dinero y luego se volverán a juntar o no. Eso sí lo ponemos en el mundo del negocio, es trabajar por proyectos. Entonces, esa es la tendencia. La tendencia es de que la gente sea agente libre y trabaje por proyectos.
Por eso aquí ponía, no sé si ha quedado bien puesto, más allá del teletrabajo. Entonces, ahora estamos hablando todos del teletrabajo y nos estamos quedando cortos con lo del teletrabajo. No se está entendiendo todo lo que hay ahí, solo la puntilla del iceberg lo que se está comentando. El teletrabajo lo que dicen es que las personas que están contratadas por las empresas pueden parcialmente trabajar de casa. Y entonces ahora lo que se está haciendo ya es la siguiente parte de ver, bueno, si les debes de pagar también los gastos que tengan por hacer el trabajo, si les debes descontar los gastos de los traslados, si deben estar más controlados, no deben estar controlados, qué medios de control son adecuados y cuáles son inadmisibles, o sea, defender al trabajador allí ante toda esta circunstancia que se está dando. Hay empresas y emprendedores mucho más inteligentes que lo único que están haciendo es teletrabajar, no se están preocupando en cosas de estas de controles y eso, y están haciendo lo bonito. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Teleditorial teletrabajamos, ya lo pensamos en la empresa así. La empresa está diseñada para que traductores, maquetadores, cada uno hace las cosas en su casa con un ritmo más o menos que hemos previamente pactado y en el que luego nos vamos ajustando. Oye, que necesito un poquito más de tiempo, no fastidies, pues venga, pues sí, pues venga. Bueno, pues como estábamos diciendo ahora, lo que estábamos hablando es de las herramientas tecnológicas para comunicación aplicadas a las ventas, ¿no? Entonces, en este momento tenemos eso, pues tenemos los email, tenemos el WhatsApp, tenemos llamar por teléfono. El otro día teníamos una reunión con un autor, era un autor y otra persona que le está haciendo las correcciones del libro, y que si venga una videollamada, no sé qué, y dice, oye, vamos a hacer una llamada por teléfono, que es como mejor se oye. Y nos llamamos por teléfono y esto era una maravilla, o sea que tampoco hay que volverse loco, hay que saber cuándo seleccionar un tipo de llamada u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las... Inés Ramia, una de las traductoras que ha traducido varios de los libros, es licenciada en la Universidad de San Jorge, en traducción y cultura. Entonces, ella ahora está trabajando, hizo un máster por la Universidad de Comercio Exterior y está trabajando para una empresa de exportación. Entonces, les vende en inglés a los de África, etcétera, ¿no? Y ella me dijo, pues, un poquito que está utilizando pues eso, WhatsApp para comunicarse rápidamente, videollamadas en algún momento concreto para hacer alguna reunión que te pongas cara, que te conozcas, y principalmente el correo electrónico, porque el correo electrónico a nivel comercial tiene la ventaja de que todo queda constancia, de que lo puedes hacer ordenadamente en un propio hilo, y entonces, es decir, que aparte de que hay unas herramientas tecnológicas, hay que saber utilizarlas y cuándo aplicar cada una de ellas. Bien, por poner algunos ejemplos más, lo que era una feria de muestras hoy día, aquí feria de muestras y conferencias entre lo físico y lo virtual. Por ejemplo, yo voy todos los años a la feria del libro de Frankfurt, que es para profesionales. Eso es una maravilla. Eso es como si fuese unas olimpiadas en una feria grandísima que es la feria de Frankfurt, y todo el mundo son autores, agentes literarios y editoriales. Es solo para profesionales. Es donde se compran los derechos de autor de los libros que luego publicamos aquí traducidos, ¿no? Y bueno, siempre ha sido, pues eso, el ir, está bien ir y conocerte en persona, pero en realidad tú para el negocio no lo necesitas. Para el negocio, pues por email, como digo, puedes perfectamente en 2 o 3 correos cuando ya nos conocemos establecer las pautas comerciales de lo que va a ser la traducción, de lo que va a ser comprar los derechos de autor de un libro para traducirlo al español. Entonces, ahora esta feria de Frankfurt el otro día me mandaban una serie de actividades que va a haber, públicas, ¿no? Y se van a hacer por Zoom o por el que sea. Y entonces eso es una maravilla, porque cada uno desde su casa se puede conectar con los autores y con todos. Por poner un ejemplo, aquí tenemos Richard y Daniel Susskind. Les hemos publicado El futuro de las profesiones, que os recomiendo para la gente que sea erudita y quiera comprender cómo las profesiones, entendiendo por las profesiones, los arquitectos, abogados, médicos, cómo les cambia la profesión, cómo les cambia el trabajo, cómo les cambia a relación que a medida que la inteligencia artificial es capaz de hacer cada vez más cosas y mejor que ellos, ¿no? Bueno, entonces ellos me invitaron, era un evento organizado por una empresa de software específico para abogados de Canadá. Ellos estaban en Londres
y los que estábamos allí, unos estaban en Australia, otros estábamos en Zaragoza, y era una auténtica maravilla. Es decir, que sí, pero claro, entonces hay que saber elegir bien es decir, por centrarnos en las ventas de nuevo, tú puedes hacer eventos, bien por invitación como era este que acabo de contar, o bien que se apunte el que quiera, que puedan servirte a ti como si fuese una feria de muestras, como una conferencia o una charla cuando la dabas. Y luego ya sacar de ahí contactos concretos para tratar en privado, también por una webinar de estas, pero ya privada, en un Skype, con una persona que va a ser cliente tuya, que ya después de argumentarle tú y la presentación, pues esto le resulta interesante. Las posibilidades aquí son infinitas, cada vez estas cosas, en que pongan la 5G, lo que nos ha pasado ya no ocurrirá con la 5G, esto irá como una maravilla, irá la comunicación como una bala, es decir, y las posibilidades serán pues extraordinarias, será una cosa, pero esto va a venir enseguida, ¿no? Y bueno, pues hay que tener un poquito de inventiva, pero luego a la vez también estar centrado en no hacerlo por hacerlo, solo hacerlo cuando es necesario. Bueno, sobre esto no mucho más. Sí, podemos hacer grandes prospecciones por email y todo esto, pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo utilizar datos de email de personas ya muy concretas, que sepas que lo que les estás proponiendo es una cosa que cae en sus ámbitos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no ir a volverse loco, sino hacer cosas bastante concretas. Y luego ya lo que nos quedaría por tratar sería un poquito un análisis del comercio de proximidad, que es lo que voy a hacer en los próximos momentos, y luego ya pues tendremos pues, media hora, 20 minutos para charlar entre nosotros. Comercio de proximidad, está claro que el pequeño comercio, que cuando yo era chiquitín eso es lo único que había, pues ha ido perdiendo terreno a favor de los centros comerciales de Amazon y de otras plataformas. Entonces, en este momento estamos un poco, no sé por qué se ha dicho, que son mantras que se repiten y que no son ajustados, que es Amazon el que está matando al pequeño comercio. Yo pienso que no. Yo pienso que cada uno tiene su espacio. El peso real de la venta online, aunque va en ascenso, pero el peso real de la venta online, si tú miras en las tarjetas de crédito los datos que dan BBVA o CTLM, por ejemplo, es el 20% de los pagos con tarjeta de crédito son de cosas online. El resto, y date cuenta que ya cuando nos ponemos, que también se usa el dinero físico para las compras online no se utiliza, eso quiere decir que queda bajado al 12%. Estos datos que se están hablando del 40 y tantos que había subido al 53, eso no son las ventas, son las personas que utilizan alguna vez para comprar Internet. Entonces hay como tres grupos, el que nunca utiliza Internet, el que lo utiliza a veces y el que lo utiliza siempre, ¿no? Bien. Y entonces, como digo, a nivel de negocio mundial no es tan grande como parece. Lo que pasa es que, claro, como las ventas de Internet se las llevan casi todos, dos o tres, Alibaba o Amazon, pues eso es un monstruo de ventas. Y luego, aparte que Amazon no solo hace, no solo tiene su negocio en la venta por Internet, que es un negocio, pues un tercio del tráfico mundial de Internet, de lo que es la nube, pasa por nube de Amazon, que es lo que montan aquí en Zaragoza, si Dios quiere bien, pronto. Y tiene además otros negocios de logística y de otras muchas cosas. Bien, entonces, ahora hay una tendencia que es la tendencia unicanal, es la utilización. No tienes por qué decir compro por online o compro físico, eso está mezclado. Por poner un caso, se habla a la telefonización. Bien, cuando yo era chiquitín, que no existía internet, ni lo que ocurría es que nos estaban entonces poniendo a las personas los teléfonos en las casas, ¿no? En aquellos tiempos el teléfono físico que estaba clavado en la pared no lo tenía todo el mundo y te lo iban poniendo cuando tenía yo 6 años o 8 años, me lo pusieron en casa allí. Bien, y había amigos que les llamabas después y no tenían, o en los pueblos solo había un teléfono y llamaban al que considerase. Entonces no se hablaba de la telefonización. Sencillamente la gente se ponía teléfono y lo utilizaba cuando más conveniente era. Yo creo que deberíamos hacer un poco lo mismo con lo de la digitalización. No hablar de la digitalización y utilizarla. Hacer las cosas de la mejor manera posible, que te den los mejores resultados y naturalmente eso es ahora utilizando los modelos digitales. Es un poco
uniéndolo con lo que decía yo antes al principio de explicar las cosas como si fuese para un niño de 8 años. Los jóvenes todo lo tienen entendido, pero las personas que son de mi generación, que estamos ya en la segunda juventud, pues algunos, los que no han estado trabajando estas cosas, no las terminan de entender. Y entonces se trata solamente de hacer cosas. ¿Y cómo? De la mejor manera posible. Y la mejor manera posible hoy es utilizar los medios digitales. Pero pasa porque, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues quiero hablar con este tío. Vale. Pues entonces, ¿le quieres ver la cara? Sí, pues utiliza Zoom o utiliza Skype. Bueno, por poner un ejemplo. Tendencia unicanal y la lucha por la última milla. La lucha por la última milla quiere decir que todo lo que vende Amazon le sale fantástico todo. Pero cuando llega ya al último kilómetro más cercano del cliente, eso le sale muy caro. Porque ella tiene que ser, en este momento todavía, tiene que ser una persona física la que esté llevando el producto con una furgoneta o con un que sea, que dé las vueltas, que pague la gasolina, que pague los parking de los sesos, que llegue allí, que lo entregue, que vuelva, y eso se pierde tiempo y se pierde dinero. Pero claro, esto dentro de poco desaparecerá. Habrá drones, habrá robotillos que serán unas cajitas con ruedas que irán por ahí muy simpáticas, que harán la entrega por la última milla. Y también mucha inventiva que se está teniendo de que esta última milla. Y por eso Amazon está comprando esto de Whole Foods, cadenas de alimentación y distintas cadenas para tener esos pequeños, digamos, almacenes. Y eso lo tenemos en el comercio de proximidad, que es lo que vamos a intentar en los próximos minutos dar en valor. Lo bueno que tiene nuestro comercio de proximidad y cómo se tiene que defender ante todo esto. Entonces, ahora esta frase que pone ahí, evitar la fricción, esa es muy importante y la tenemos que entender muy bien los comerciantes. Evitar la fricción quiere decir que hoy día nos hemos vuelto todos muy exigentes y entonces, oye, tú te pegas todo el día trabajando y vas a coger el pan ahí al rincón de esto y de repente tienes que esperar y casi te pones de mala leche porque tienes que esperar un momento al pan. Y te lo quieres llevar en el momento y te lo quieres llevar calentito y recién hecho y sin esperar. Oye, claro, evitar la fricción es eso. Evitar la fricción es los modos y maneras para que las personas tengan todo de la manera más gusto les dé, sin que tengan que guardar una fila o que tengan que sufrir unos pesos o ese tipo de cosas. Y en eso es en lo que está trabajando Amazon y en eso es en lo que tenemos que trabajar también en el pequeño comercio. A ver qué tenemos aquí. Entonces, Amazon, esto explica un poco la división de Amazon, que son las ventas por Internet. Esto explica. Las traductoras se empeñaron en poner el disco como traducción, pero yo les decía, tenemos que poner el círculo virtuoso, Pero es que una traductora muy famosa, la primera vez que tradujo esta palabra en inglés, había usado el disco, entonces ellas querían respetarla. Digo, pero el disco no lo explica bien. El disco quiere decir el círculo virtuoso que se produce cuando tú tienes más vendedores en la web, es decir, más casas comerciales están vendiendo en Amazon o en donde sea. Están vendiendo allí, eso hace que hay más selección, como ponen arriba, más selección de productos. Al haber más selección de productos, el cliente está más contento, que tiene más para elegir. Al estar más contento el cliente, hay más tráfico de clientes. Al haber más tráfico de clientes, hay más vendedores, hay más casas comerciales que quieren vender allí. Y vuelvo así, y ese es un círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo y que además luego hace despegar menor coste de infraestructura, porque a más cosas que se vendan con la misma infraestructura, Amazon sale mejor parado y de ahí puede presentar precios más bajos y entonces la experiencia del cliente es todavía mejor y eso es lo que ya Amazon lo ha hecho tan bien y desde hace tantos años, entendiendo desde el principio, pues que eso es imparable. Y a las personas, yo conozco a algún amigo economista de aquí que vive en Francisco Vitoria, que le encanta comprar por Amazon, dice, todos los días me llega algo, y está el tío feliz, porque realmente, pues claro, todo esto que acabamos de explicar está en su casa, se pone en su ordenador, empieza a mirar las cosas que le gusta, tiene poder adquisitivo, y empieza a comprar lo que le gusta a él, le llega al día siguiente a los 2 días, pues fíjate tú qué maravilla. Bien. Las ventajas de la tienda física contra esto, ¿cuáles son? Pues las ventajas que tenemos en el comercio de proximidad es que puedes tocar, sentir y probar y la inmediatez de llevártelo ya por la puerta. Tú entras en una tienda y te llevas lo que quieres por la puerta. Eso es una maravilla. Y el contacto humano. O sea, no hay nada como que después de comprar te sonríe alguien. Entonces todo esto lo tenemos que poner en valor. Ok. ¿Cómo ganar a Amazon y a los centros comerciales el comercio de proximidad? Por cercanía, por inmediatez, por ofertas, por típicos y atípicos. Una persona puede ir a tu tienda a comprar algo, pero ponle otra cosa caprichosa que se la pueda llevar.
por storytelling emocional, esto me ha quedado en inglés, la palabrilla esta, pero bueno, es contar historias que emocionen. Y eso hoy día es una tendencia. Hoy con esto de la crisis COVID ha llegado la tendencia de la cercanía. De lo cercano lo queremos. Entonces, ahí tienes muchísimo ganar el comercio de proximidad. Y, por ejemplo, a ver si encuentro el nombre de las personas, porque hablaron los responsables del comercio en Huesca y hablaron por webinar también aquí en más cerca. Los responsables de Huesca y de Teruel, que estuvieron fabulosos y fabulosas. Espera, que no me acuerdo. Susana La Costera y Rodolfo Pangua. Están haciendo cosas sencillas, pero cosas reales, y están haciéndolo ya. Bien, porque tú no te tienes que poner ante un gran bolo que no sepas masticar. Tú sencillamente empieza a hacer algo. Haz una cosa y ahí está. Entonces eso, evitando la fricción, como estamos diciendo. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es esto de SWIS. Eso en inglés es... ahora no me acuerdo lo que quiere decir. Más o menos es, digamos, una aplicación de Google que tú puedes contratar y entonces dice lo que tienes en la tienda. Dice tu stock, lo que tienes en la tienda. Eso se lo dices a tus propios clientes y tus clientes solamente mirando en el móvil saben lo que tienes en la tienda. Te pueden, por lo tanto, encargar lo que tú quieras y luego pasar a buscarlo. Te pagan por Bizum. En el caso de que estas cosas de precaución del COVID y esto continúen, pues fíjate qué manera más sencilla de comprarte a ti por storytelling, por cercanía, llevarte la cosa inmediatamente, no tener que esperar y vernos las caras y sonreírnos, aunque sea a través de la máscara. Y luego eso, LQANPH, bueno, en inglés se dan otras siglas que son las que se han hecho famosas, lo que Amazon no puede hacer. Entonces, eso es un poquito el mantra a seguir, ¿no? En realidad, el que ha sido el cáncer del comercio de cercanía no ha sido Amazon, ni la venta por internet, ha sido el centro comercial desde hace más años. Y entonces el centro comercial, ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado que la gente para pasar un rato de ocio se va al centro comercial. A lo mejor algunos no lo hacemos, yo me voy a hacer atletismo, pero ellos se van al centro, la mayoría nos vamos al centro comercial, ¿no? Y entonces en el centro comercial, pues claro, es muy fácil gastar dinero y lo gastas muy a gusto. Y estás ahí, eso es una maravilla. Y esto es lo que mata al comercio de proximidad. Si compras en el centro comercial, pues ya no te queda dinero para comprarlo al lado de casa. Y ya has comprado, ya no necesitas comprar. Bien. Las tendencias. Busca online, compra offline, es una tendencia que hay. Te lo miras por internet, pero luego lo compro fuera. Hay una cosa también fea que se hace, que entiendo que es fea. O sea, tú puedes irte al Corte Inglés, donde hay una persona que es hasta cierto punto funcionaria. A ver, no es así, pero quiero decir que está con la vida resuelta, tiene un trabajo y te puede enseñar unas cosas y luego te puedes ir a comprarlo por internet. Pero entrar en un comercio de proximidad a alguien que se está jugando las lentejas cada mes para hacerle que te enseñen unas zapatillas y luego comprarlas por internet por ahorrarte 20 euros, eso, pero bueno, oye, es respetable, porque cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿no? Bien, la otra tendencia, click and collect. Click and collect es, eso es, fíjate Amazon qué inteligente es. Su problema es la última milla. Acostumbra a sus clientes a clic. Compro por un clic y luego cuando vuelvo como en Estados Unidos principalmente además todos, pero en Estados Unidos más, todo el mundo va con el coche, pues con el coche paso por determinado sitio donde está ya esperando una bolsa para mí a recogerla. En algunos sitios incluso dejas el coche aparcado y tienen la capacidad de abrir el maletero, ponerte la cosa dentro y luego ya te vas a tu casa con ello. Eso es evitar la fricción, principalmente. Es tener cierta inmediatez y es unirlo todo, ¿no? Y luego en nuestra parte, pues eso, pago por móvil, por Bizum, pues esos ciclos comercios con poco problemática lo pueden promover. Bien, los centros comerciales. Los centros comerciales iremos viendo cómo las tiendas se vuelven showroom, que se dice en inglés, es decir, una exposición en donde se integrará la realidad virtual con la realidad aumentada. Pero esto va a ser ya enseguida, o sea, ya existe. Entonces tú puedes estar en un espejo viéndote la falda roja, pero luego la ves verde y luego la ves amarilla y ves cómo te queda y es una maravilla. Y entonces, bueno, pues habrá tiendas en donde tú esa tienda tendrás uno de cada para verlo, para probarlo, o sea, para verlo, y cuando llegues a casa ya tendrás el artículo, no habrás tenido tú que cargar con él. Ya verás tú qué maravilla. O habrá empresas que te llevarán, o sea, alquiler de la ropa, ese tipo de cosas. Bueno, punto, pero eso
En fin, esto es despegar un poquillo ahora los pies, aunque será rápido, pero es despegar un poco los pies. Puntos digitales de compra, quiere decir que en una tienda tú estarás en MediaMarkt y podrás acercarte a una pantalla, buscar en la pantalla lo que tú quieras, hacer todas las comprobaciones sin tener que dar vueltas por la tienda y recogerlo ahí en la esquina, ¿no? Y luego, unas ideas. Los centros comerciales que se están quedando baratos, una idea fabulosa para nosotros, para los emprendedores, ponerle un espacio coworking. ¿Dónde vas a estar mejor que en Gran Casa trabajando en un espacio coworking? O sea, tú te coges el tranvía y estás en el IAS para dar un curso. Te coges el tranvía y estás en Gran Casa allí en tu espacio coworking, donde vas a estar allí, que va a parecer aquello una decoración como si estuvieses de fiesta en vez de trabajando, vas a tener una conexión a Wi-Fi maravillosa, vas a poder estar haciendo un trabajo para alguien de Madrid o de Nueva York y encima tienes los restaurantes al lado para comer en un momentico lo que tú quieras. Y luego, otra cosa que está ganando muchísimo potencia son los e-gamers. Los e-gamers ya tienen atletas de estar con los videojuegos. Entonces esos tíos ganan millones de dólares por ser buenos en hacer matar a los marcianos estos que ellos conocen. Y ya hay en casinos de Las Vegas que hay espacios grandísimos con unas pantallas tremendas donde la gente se pone a ver a estos e-gamers y encima hay, bueno, pues esto vendrá a Zaragoza pronto. ¿Por qué no? Vale, tendencias para los vendedores, lo que hablábamos, contacto humano, embajadores de la marca. O sea, el vendedor va a ser ya más facilitador de servicios consultivos, menos transacción, y más herramientas para reducir fricción. Si tú, por ejemplo, en un momento dado hay unas cajas que están ocupadas, pues aparecerá un vendedor que tendrá un lector de barras y algo más, y te deshace la fila en un momento. Ese tipo de cosas. Vale, para profundizar, nosotros tenemos un libro que ya sacamos hace más de un año, que es Amazon. Y esto es una maravilla. Estas son las autoras, que son unas consultoras de Londres, muy listas. Natalie Berg y Mia Knights. Ella, Knights, es especialista en temas tecnológicos y Natalie es más especialista, Natalie tiene otro libro sobre Walmart, sobre todo los entresijos de Walmart. Y entonces han hecho un libro de Amazon que yo os lo recomiendo y para conocer todo esto que acabo de contar yo, esto es una maravilla. Los capítulos 11, 12, 13 y 14 te lo describen todo. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien. Bueno, Dimas Jimeno, que fue el presidente del Corte Inglés, tenía un articulito en LinkedIn muy bueno sobre las tendencias futuras que va a haber y si lo tengo aquí a mano, a ver, pues eso dice polarización de productos que puedas llevarte un montón de productos por 4 perras, como es por ejemplo Primark, y luego las marcas de lujo. Luego, por otro lado, nuevos consultores, lo próximo. Y luego, en contraposición contra eso, tenemos también el Vive a Tope. Vive a Tope va a ser otra novedad del momento. Los jóvenes ahora que han estado encerrados, eso si nos toca a nosotros de joven, no sé lo que hubiéramos hecho, estar ahí encerrado tantos días. Entonces ahora están para vivir a tope. Y en contraposición, pues hay otras personas que estamos buscando la seguridad y dices, uy, ¿cómo puedo irse sin máscara? Ese tipo de cosas. Bien, pues, bueno, bien, vamos a ir avanzando por no hacer el artículo es más extenso. Y ya para concluir, esto es muy breve, el punto 4, puesta en acción, que es que nos pongamos unos objetivos. Mira, este es Brian Tracy. Este hombre es un genio. Claro, como este hombre es de mitad del siglo pasado, porque es muy mayor, tiene ya, no sé si son 90 años, pues queda, porque al principio pues era todo este típico tema de ir con el traje, motivación, ganarás más dinero, pero él es por encima, hay que verlo, hay que darse cuenta de verdad, todo el valor que tiene está por encima de eso. Es una persona muy inteligente y habla mucho sobre los objetivos. Tú tienes que pensar lo que quieres, tienes que ponerte un objetivo, tienes que escribirlo, tienes que hacerle un tiempo un espacio en el tiempo para cumplir ese objetivo, ponerte otros objetivos menores que te acerquen a él. Es el que fue el precursor de los objetivos como manera de avanzar. Había Denzel Washington, lo nombro en mi libro, tiene una charla muy buena, dice, los sueños, los emprendedores tenemos sueños, ¿no? Los sueños son solo sueños y si no los cumples se quedan en frustración. Dice, hay que transformar tus sueños en objetivos. Bueno. Y este John Doerr está en los objetivos de resultados clave. Entonces esto lo aplicó Google por su insistencia y entonces eso, si hay
si hay personas que estén un poquito a cascarillas, emprendedores que están por empezar y que les cuesta ponerse en acción, el objetivo y resultados claves lo puedo resumir en 3 minutos, aunque luego lea su libro, que ese no es de Teleditorial, y es, ponte un objetivo tipo misión, que quieres ser dentro de 1 año o dentro de 3 años, como empresa, y luego ponte 3 mini objetivos para hacer en los próximos 3 meses que te acerquen a tu objetivo de largo recorrido. Y esos 3 mini objetivos sí que sean, por ejemplo, tener 10 contactos de no sé qué, tener distribuidor para tal, tener abierto el canal online. Eso en los próximos 3 meses. Y entonces eso te hace dar pasitos chiquititos, pero que te acercan a tu ilusión, a lo que tú quieres ser, a lo que quieres aportar a la sociedad.